El tema de Revolución Francesa es muy importante en la historia de la humanidad, no solamente porque marca el inicio de la edad contemporánea, sino porque se va a convertir en el referente y la fuente de inspiración de otras naciones para luchar por la independencia, la libertad y la igualdad. Francia estaba estratificada en 3 estados y gobernada por una monarquía con poder absoluto, en este caso Luis XVI. También estaba sumida en una profunda crisis derivada de varias causas. El asesor Necker, quien era asesor de finanzas de la monarquía, aconsejó a Luis XVI de convocar a los Estados Generales, que por cierto hacía aproximadamente 150 años no los reunía, con el fin de elaborar una serie de reformas. Entre ellas, él consideraba que era importante que el clero y la nobleza también pagaran impuestos para sopesar esta crisis. El rey al inicio pues no tomó muy bien esta idea, sin embargo decide convocar los Estados Generales. Los representantes del tercer estado, es decir, del pueblo, llevan muchas sugerencias, muchas solicitudes, entre ellas la abolición de la esclavitud, la libertad de prensa, la disminución de los impuestos y, el más importante, la elaboración de una constitución que les otorgara una participación política. Obviamente estas reformas no se dieron porque la nobleza y el clero pues estaban unidos y era una votación de 2 contra 1. Luego el tercer estado propuso que se hiciera por cabeza, ya que ellos eran pues la mayoría, tampoco fueron aceptados. Por esto ellos se salen de la reunión y convocan su propia asamblea, la Asamblea Nacional, que después va a ser reconocida por Luis XVI. Alterno a esto, la gente estaba amotinada, protestando por el alto precio del trigo y del pan. Asaltaron una tienda de armas, se armaron y estaban dispuestos a atacar al ejército real con el fin de que el rey disminuyera todos estos impuestos y toda esa opresión en la cual los tenía. Por otro lado, los miembros del estado, del tercer estado, estaban persuadiendo al gobernador de la Bastilla, una fortaleza medieval que estaba siendo utilizada en el momento como cárcel, para que retirara unos cañones que ellos veían como un eminente peligro en el momento en que el rey decidiera atacarlos. El gobernador acepta retirar esos cañones, pero como la gente estaba enardecida, cuando los soldados mueven los cañones, el pueblo piensa que le va a disparar y en ese momento ellos empiezan a atacar, empiezan a disparar, como también estaban armados, y de ahí se da el inicio de la Revolución Francesa. Una revolución que va a estar marcada por una serie de conspiraciones, de persecuciones, pero también de reformas y de consecuciones muy importantes en términos de derechos. Por eso se da la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano, pero también se van a elaborar constituciones que en últimas van a dar ese poder de participación política al tercer estado, pero que también van a abolir el feudalismo y el antiguo régimen, es decir, el poder absoluto en el monarca. De esta manera, Robespierre instaura el régimen del terror, llevando a la guillotina al rey Luis XVI, a su esposa, pero también a líderes importantes de esta revolución, sin importar si eran amigos, si eran de su propio partido. Estaba enceguecido por el poder y en ese régimen del terror que instaura van a morir ciudadanos sin importar si estuvieran en contra o no de la revolución, si habían hecho algo por ella o no. Cuando la gente se da cuenta de todo esto y entienden que esa no es la línea de la revolución, van a apresar a Robespierre y
Él resulta herido en la mandíbula. Posteriormente es encarcelado, llevado a juicio y finalmente muere en la guillotina. Napoleón Bonaparte llega para tomar el poder y de esta manera recupera el orden político, social y económico en Francia, dando así fin a la Revolución Francesa. El tema